Buenos días a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida a esta actividad. Voy a compartir mi pantalla para poder presentar un material que tenemos preparado para empezar esta semana con todo. Ahí va. Esto lo voy a disminuir así. Listo. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente a la Ocupación Experimental 2021. Y bueno, nuestro objetivo es realizar un trabajo experimental intertalleres en la facultad, en tributo a la obra y vida del artista Roberto Valcárcel. Decir inicialmente que Bolivia ha transitado en los últimos años un proceso, ¿no?, de crisis política y estatal que se agudiza mediante estas posturas binarias de la realidad, contradictorias a su vez. Esta situación, agravada por la pandemia y la crisis económica, han desnudado, ¿no?, el carácter excluyente del país en el plano político y social, situación que no debería afectar a la construcción académico-pedagógica. En este sentido, este taller pretende realizar un intercambio abierto y transversal a la interpelación de nuestra realidad, desde el arte, justamente con este objetivo que tenemos de trabajar con la obra y vida de Roberto Valcárcel. En ese sentido, agradecemos a todos por su participación, seguimiento, difusión por las redes, el poder compartir. Y bueno, también esperamos sus comentarios, si los van a hacer por Facebook, también por Zoom, para poder responderlos. Les invitamos a participar de manera democrática, compartir ideas, no competitividades y sobre todo desarrollar la creatividad. Esta actividad está prevista entre los talleres A y H, pero además con invitados de lujo, artistas con reconocida trayectoria, arquitectos también, fotógrafos. Estará con nosotros Iván Cáceres en esta semana, Galo Coca, María Teresa Rojas, Valeria Paz, Adriana Bravo, Gastón Ugalde, José Luis Núñez y colectivos que se están sumando a esta iniciativa como Mico Art, Fotógrafos FADU, el colectivo Tutuma. Esta semana consiste en trabajar con 21 equipos, 21 intervenciones, son 190 estudiantes, 10 tutores, 2 talleres, 5 cursos, 7 conversatorios y un solo lugar, la facultad. Entonces, vamos a portarnos mal. En cuanto al programa de actividades, decirles que hoy iniciamos con un diálogo que nos va a permitir entender un poco más la obra, ¿no?, y el trabajo de Roberto Valcárcel. Esto va a estar dirigido por el arquitecto Carlos Villagómez. Después tenemos una charla acerca de la transmutación urbana desde el arte contemporáneo con Mico Arquitectura. El día de mañana, martes, que empezamos a la misma hora, como pueden ver a las 9, tenemos la charla de Iván Cáceres, un conversatorio también con Mico Art y un conversatorio con Galo Coca. Posteriormente, al día siguiente, el día miércoles 1 de septiembre, arrancamos con ese conversatorio de Galo Coca, la interpretación de obras por María Teresa Rojas y finalmente un conversatorio por Renzo Borja y José Luis Núñez. El día jueves y viernes tenemos una revisión de obras y proyectos, tenemos los 21 grupos a los que me refería, que eso lo vamos a hacer con este equipo intertalleres, sumado por docentes, por artistas. El sábado 4 cerramos con un conversatorio por una especialista que ha trabajado también la obra de Roberto Valcárcel, Valeria Paz. Y en la siguiente semana, el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de septiembre, estaríamos mostrando y además dejando presencia en la facultad el montaje de obras y proyectos a través de todo el equipo. Entonces, han debido ver ustedes ya este video que hemos presentado. Ahí tenemos algunas ideas que van a ser claves para trabajar e interpelar justamente a través del arte distintas concepciones. Ahí está, de Roberto Valcárcel. Y bueno, antes de pasar a nuestro primer invitado, me gustaría tal vez, Renzo, escuchar algún comentario también. Sí, buenos días. Darles la bienvenida. Muchas gracias, Leo, y buenos días a nuestros queridos colegas, Arqui Villagómez, Arqui Rosquellas, Carlitos Enginés, a todos los estudiantes, a Matecha Rojas, que creo que también estás por ahí, y a toda la comunidad facultativa que nos ve y que nos va a seguir seguramente estos días por la página de la facultad. Ha sido interesante y divertido como por alguna casualidad hemos tenido la iniciativa
de hacer lo que normalmente no se hace, y es decir, a partir de unos vínculos de amistad, de respeto entre docentes que no somos parte de un mismo taller, sino que venimos de dos talleres distintos, animarnos a hacer un experimento motivados por la memoria y las cosas que pensamos hacer en tributo a Roberto Valcárcel, para que además de algún reconocimiento que ha habido ya esta temporada después de su fallecimiento y que ha sido muy difundido en redes sociales, nos ha causado también varias reflexiones personales el saber cómo después del fallecimiento de una persona con semejante importancia, recién se lo ha empezado a conocer y como normalmente suele pasar. Pues nos ha parecido que la mejor manera de poderle rendir tributo es poner en práctica un poco algunas de las ideas de su legado, y tiene que ver con animarse a experimentar, a hacer cosas que no son cotidianas o normales, digamos, dentro de la idea de normalidad que puede haber, pero a la vez ejercer nuestra creatividad en la medida que tenemos iniciativas e inquietudes. Entonces, con esas motivaciones nos hemos juntado estos 5 talleres y hemos empezado a convocar y hemos tenido el apoyo de estos buenos amigos que comentabas, Leo, que se van a sumar, artistas, activistas, y seguramente a lo largo de estas 2 semanas en las que vamos a empezar a hacer este laboratorio de ideas experimentales para esta ocupa de la facultad, esperamos que surjan ideas bien interesantes que ya las iremos viendo, bien interesantes también. Y en todo caso va a ser un gusto poder conocernos y compartir entre los casi 200 estudiantes y toda la gente que estamos aquí. Así que especialmente a todos los que están conectados en Zoom, ojalá que nos divirtamos y hagamos cosas bien interesantes, inspirados y aprendiendo sobre la obra de Roberto Valcárcel. Eso es lo que yo podría comentarle. Excelente, Renzo. No sé si Rubí o tal vez Carlitos, arquitecto Villagómez. Gracias, Leo. Buenos días a todos. Buenos días, estimados estudiantes, a mis colegas, a mis amigos y a los invitados de lujo que tenemos, ¿no? Cortito, pero creo que vale la pena decir que desde donde nos toca, tenemos que permitir, ¿no?, las manifestaciones culturales y de expresión. Estando en un ámbito académico, además, nosotros estamos seguros que podemos experimentar, ¿no?, al mismo tiempo de aprender y rendir un homenaje, ¿no?, a quien ha dejado una huella profunda en nuestra sociedad. Entonces, los valores, los conceptos que surgen durante los procesos de intercambio son pues imprescindibles, ¿no? Pueden ser muy distintos, por supuesto, ¿no? Tenemos diferentes maneras de pensar, pero qué mejor que intercambiar entre amigos, entre colegas, entre docentes, estudiantes y expertos en arte para descubrir el potencial de todos y demostrar que colaborativamente podemos manifestar nuestros modos de pensar. Así que estamos muy agradecidos, estoy muy agradecida yo personalmente por haber hecho el intento y haber logrado, ¿no?, algo que esperábamos hace tiempo. Así que bienvenidos todos y pues adelante. Gracias, Leo, gracias, Carlitos, gracias, Arqui Villagómez, gracias, Renzo, gracias, chicos, y a todos los invitados. Gracias, Rubí, por tus palabras y tus deseos para esta semana también. Carlitos, San Ginés. Sí, gracias, buen día a todos. Y sí, estamos muy emocionados porque desde donde me viene la memoria de la facultad, creo que hace unos 15 años no había escuchado que 2 talleres se unan para una misma actividad. Bueno, si es que me equivoco, pido las excusas del caso, pero yo creo que esta apertura que por lo menos se está demostrando en el taller A y en el taller H, yo creo que es el inicio como para un poco empezar a cambiar esas prácticas en el sentido de que todos estamos encerrados en la letra de nuestro paralelo y no salimos más allá. Entonces creo que eso es muy importante y eso valoro mucho. Y me uno obviamente a los agradecimientos a los artistas que han decidido sumarse a nosotros y nosotros a ellos y viceversa, porque estamos hablando de unos artistas de una talla, pero que nos orgullece mucho a todos, nos enorgullece mucho a participar con ellos y pienso que va a ser una actividad a la que le vamos a sacar muchos frutos en relación de una suerte de homenaje, aunque la palabra probablemente a Valcárcel no le hubiera gustado, pero es eso lo que estamos haciendo. Así que adelante y gracias por los esfuerzos a todos. Gracias, Carlos.
De verdad, tus palabras son importantes y también agradecer el apoyo y colaboración que hemos tenido de nuestros auxiliares, de los auxiliares de ambos talleres, a Mile, Mariel, Carmi, Abraham, que han estado trabajando y apoyándonos en este tiempo para conseguir esta meta. Arquitecto Villagómez, si quisiera comentar algo antes de pasar a su charla. Quisiera que le den la palabra a Matecha, que está en la reunión, a nombre de los artistas, que haga unos comentarios. Claro que sí. María Teresa, adelante, te escuchamos. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Yo no sé si puedo hablar a nombre de todos los artistas, pero sí estoy muy convencida de que la apertura de la carrera de arquitectura para un público más grande es una gran iniciativa para nuestra ciudad. Pienso que todos los artistas siempre estamos mirando hacia la carrera de arquitectura y siempre nos hemos querido involucrar mucho más, ¿no?, con ella. Pensamos que es un lugar de propuesta y de pensamiento y nada más oportuno que hacerlo en ocasión de la memoria de Roberto, que estuvo siempre, digamos, como motivando también que hubiera esa conexión. Carlos Villagómez es un gran activista en el mundo del arte y es un gran crítico del mundo del arte contemporáneo nacional, así que también es como un gran placer poder al fin entrar a su casa, digamos, y a la casa de todos ustedes, ¿no?, que es la del referente de grandes movimientos que no son solo arquitectónicos, sino que trascienden y se manifiestan, creo que a todo nivel. Hoy en día el arte contemporáneo sobre todo es transversal y vive de muchos espacios distintos. Yo manejo un espacio que se llama Materia Gris, que es un espacio autónomo, independiente, es una residencia de arte y un espacio de trabajo. Y generalmente los artistas que vienen de afuera a trabajar siempre están como interesados, ¿no?, en mirar las ciudades de la topografía, desde la arquitectura, les parece una ciudad sumamente compleja a ese nivel y consideran que está muy ligada a las intervenciones artísticas. Así que me parece bonito como el inicio de un buen encuentro entre los artistas y que esté Iván Cáceres, por ejemplo, o Galo Coca, que vienen de la arquitectura también y que están en nuestro medio bien vigentes y que llevan así como una labor de discusión desde los dos lugares. Me parece. Bueno, y Gastón Ugalde, ¿no? Gastón, que ha sido como un gran inventor de lo que más o menos ustedes se proponen también dentro de esta actividad. Yo creo que Gastón ha sabido mejor que nadie tomar los edificios y los espacios y hacer obras que transforman una mirada de lo que es trabajar sobre una superficie arquitectónica. Me alegro mucho de ser parte de esta actividad, estoy muy agradecida y espero que con los talleres podamos realmente lograr un buen homenaje a Roberto y sobre todo lograr motivarnos, ¿no?, a estar mucho más pensando en cómo estamos mirando nuestra ciudad y cómo la podemos intervenir de manera que sea como una ciudad mucho más vivida culturalmente y que haya ese paisaje cultural permanente. Muchísimas gracias y espero pues ser de gran aporte para ustedes. Estoy encantada de trabajar además con estudiantes de arquitectura, así que muchísimas gracias. Matecha, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Realmente va a ser muy importante también para nosotros como facultad intercambiar y trabajar de manera transversal. Arquitecto Villagómez. Sí, gracias, doctor. Buenos días. Y por Carlitos, muy buenos días a los colegas docentes, buenos días a Matecha de Materia Gris y a todos los estudiantes
que están presentes en esta reunión de inauguración. ¿Por qué los talleres AIH han decidido hacer una ocupación experimental? Por una parte, está la posibilidad de encontrarnos con artistas. Algunos de ellos han sido exalumnos de la Facultad de Arquitectura y han encontrado en el espacio de arte su actividad mayor. Y por otra parte, hacer una serie de reflexiones acerca de la formación, porque la figura de Roberto Valcárcel, la gran potencia de Roberto, era la transformación pedagógica que él estaba planteando. Roberto era un cultor del pensamiento libre, del pensamiento transversal, de un pensamiento realmente transgresor en cuanto a la formación de las personas. Entonces, motivar a casi 200 alumnos, a los colegas docentes y a personalidades del mundo del arte a hacer una ocupación experimental en términos artísticos y libres es una linda experiencia que, como decía Carlos, parece que hace mucho tiempo que no se hacen estas actividades colectivas de intercambio en una facultad en que normalmente los talleres se caracterizan por ser feudos encerrados alrededor de un pequeño manto de agua con cocodrilos al medio y nadie quiere interrumpir sus labores, ni sus tareas, ni sus pensamientos. Entonces, romper esa categoría de feudo en la cátedra es muy, muy importante y esperemos de que esto sea una piedra de toque para poder hacer experiencias comunitarias y compartidas y colectivas, porque no se puede entender este tiempo sin la palabra colaboración. Entonces, la figura de Roberto es muy importante en ese sentido. Y Roberto, como decía, era un gran transgresor en la formación. Y no se trata solamente en esta experiencia de ir a divertirnos con ciertas actividades artísticas, con cierta producción artística, que siempre obviamente es muy divertido, sino también llegar a cuestionar, a formular y a pensar en términos de un pensamiento artístico. Al igual que Roberto, existen muchos pedagogos del arte que son artistas muy importantes, como el uruguayo Luis Kaminzer. Él postula una renovación de la educación en general sobre la base de lo que es la educación en arte. Y hay colectivos de trabajo en España y otras partes más que están trabajando en ese sentido. Es por eso interesante lograr un relacionamiento con el mundo del arte que desgraciadamente no se puede dar con la misma facultad de artes, la carrera, de artes que tenemos. Deberíamos trabajar mucho más en relación a ello. Una vez un artista, hermano de Gastón, Fernando Galde, me comentó que había atravesado la facultad y no había visto ninguna expresión de arte en una facultad que antes se caracterizaba por tener realmente una expresión en los pasillos, en los patios, etc. Me decía, todo es un edificio gris. ¿Qué ha pasado con la Facultad de Arquitectura? ¿Por qué no existe lo que existía antes en esa dinámica de expresiones colectivas? Entonces, es una oportunidad esta para tratar de romper esa barrera que nos ha limitado la enseñanza solamente de la arquitectura como si fuera un container muy cerrado. Insisto en lo que mencionaba a raíz de las propuestas del uruguayo Kaminzer. Debemos ver en las posibilidades que ofrece el espíritu y la creatividad artística en el campo propio del arte, las posibilidades de encontrar una renovación en los talleres de la Facultad de Arquitectura. Y aquí me cabe hacer una importante disquisición. El taller de nuestro colega Gato López sí hace ese trabajo, sí despierta esas creatividades, sí formula un espíritu libre en las propuestas que normalmente hacen y se conoce que toda esa tradición que ha generado el arquitecto López en su taller ya tiene frutos en este momento en la vida exterior
en la cultura paseña a través de colectivos de trabajo como los que tienen Mico Art Gallery y la personalidad de Leo, que está ahí trabajando sobre su propuesta artística. Son modalidades, son nuevas urgencias que nacen, que son emergencias creativas que deben ser propulsadas y promulgadas desde la misma facultad. Bien decía Matecha que debemos realmente entender este proceso de acercamiento a los artistas como una experiencia interesante. Para ellos va a ser importante. Galo e Iván me manifestaban su interés de volver a la facultad y empezar a promover con los colectivos que se han formado esta tarea. Entonces, es una tarea de reflexión, de creación, y con un espíritu transgresor. Queremos ver qué otras cosas más hay, más allá del pensamiento binario, más allá del pensamiento científico y más allá del pensamiento unidireccional político. Queremos ver qué posibilidades se pueden encontrar en esta reunión de diversos talleres y mentalidades. La figura de Roberto es una figura muy importante porque él estuvo docente un buen tiempo en la facultad. Él se formó en Alemania, pero tuvo una relación directa con esa docencia. Y aparte de ello, muchos exalumnos de la facultad han estado participando de las clases y los seminarios que daba Roberto. Entonces, esa figura consular que tenemos en el mundo del arte y de la pedagogía, es bueno rescatarla en este sentido. Y si mal no falla la programación que tenemos ahora, en unos minutos más vamos a tener la entrevista con una persona que se va a sumar a la reunión para que conozcamos un poco más la figura de Roberto. Me adelanto a ello desde mi punto de vista. Yo creo que Roberto era un polímata del siglo XXI y del siglo XX. Ha estado entre los dos siglos. Una persona que ha tenido un trabajo en diferentes actividades artísticas y creativas. Empezó haciendo su trabajo, haciendo expresiones colectivas y abiertas junto con Ugalde. Después dibujó, después hizo un arte gráfico, también hizo la docencia, también escribía bastante y él estaba constantemente buscando en qué medio expresivo iba a canalizar todo su potencial creativo. Todo eso se configura en lo que se denomina hoy en día polímata. Y existieron polímatas célebres en la historia de la humanidad que no solamente hicieron una carrera especializada. Esta es otra cosa que también deben ustedes entender, que es muy importante. El polímata es una persona que no tiene ningún temor en hacer los riesgos de meterse en diferentes campos de actividad. Normalmente ahora en la educación te forman en un canal para que tengas una especialización, para que seas un arquitecto, que dominas todas las herramientas solamente del BIM para que seas después en obra muy eficiente y estés en tu trabajo. Es decir, hay una canalización del destino de un profesional. Y esa canalización es lo que se llamaba la especialización. Eso funcionó en la época de la segunda era industrial en el siglo XX. Funcionó muy bien, porque fueron las bases del paradigma educativo capitalista. Te debes formar y debes ser muy eficiente en ese trabajo. Pero todo se está cuestionando ahora, y no solamente en nuestro medio. Se está cuestionando qué debemos nosotros hacer para realmente formar a las personas para este tiempo. ¿Por qué? Porque esa formación especializada unidireccional ha establecido que exista un desequilibrio medioambiental tamaño baño. Es decir, en este momento ya no se puede soportar la cantidad de huella de carbono que la humanidad produce a raíz de esa formación de los individuos que tienen una especialización, que son muy eficientes a esos modelos extractivistas, capitalistas, que han tenido su reino y su momento histórico en el siglo XX. Ahora ya no, ahora se está cuestionando esas bases, se está yendo realmente a discursos epistemológicos de otro puño, para que la formación de los individuos
vaya a ciertos ámbitos diferentes, que sean en cierta medida polímatas como Roberto, o por último, que tengamos la posibilidad de desarrollar un destino holístico, que realmente ese es el término que utilizan muchos de los nuevos pensadores en ese sentido, de las nuevas generaciones. Entonces, esa personalidad polímata de Roberto nos ayuda a entender entonces qué es lo que se puede hacer, no solamente en esta diversión que vamos a tener artística en este tiempo, sino en las posibilidades que después puedan ustedes, como las nuevas generaciones que son, empezar a elucubrar, empezar a razonar, empezar a contradecir y empezar a buscar los verdaderos cauces. En esa actividad de polímata, también Roberto fue arquitecto. Y en las épocas en que predominaba la tendencia del posmodernismo, es decir, los años 80 del siglo pasado, él construyó una casa que se convirtió en un hito de la arquitectura paceña, la Casa Morales. Esa residencia tenía todo el lenguaje de la posmodernidad entonces, un eje axial, todas las habitaciones estaban desarrolladas con el aventanamiento axial, todo estaba respondiendo a esos ejes de la lógica del estilo posmoderno en arquitectura. Y eso, obviamente, estaba ligado a todos los detalles de la iconografía posmoderna. Y tomando ejemplos de Venturi o tomando ejemplos de cualquier otro arquitecto que trabajaba en ese momento en el posmodernismo, Roberto realizó esa casa que tenía reminiscencias históricas, como buscaba el posmodernismo en ese entonces. Esa vivienda fue demolida hace poco tiempo y encima de esa vivienda se construyó un banco en la zona sur que es felizmente, es un buen diseño y la pieza de recambio que hubo ha tenido suerte. Y esa casa de Roberto le permitía hacer reflexiones porque también era un pensador. Y para una revista que nosotros editábamos en ese momento, que era Piedra Libre, de la cual salieron un par de números apenas, ¿no? Y él escribió un texto a raíz de esa arquitectura posmoderna, muy axial y muy simétrica. El texto tenía el título sugerente de La simetría en la arquitectura y el sentimiento anal. Y lo que hizo Roberto con ese texto era justamente hacer reflexiones freudianas de por qué algunos arquitectos hacíamos una arquitectura simétrica, axial, ¿no? Un texto absolutamente desopilante, pero realmente era buenísimo escuchar y leer todo lo que decía Roberto en ese texto, porque estaba haciendo una crítica desde el punto de vista de la infancia y ciertas relaciones que se tienen en ese sentido. Después hay otro momento en el cual he tenido una relación con Roberto, porque en el momento que Roberto hacía la Casa Morales, yo estaba haciendo otra casa dentro de la misma tendencia. Y fue a raíz de un trabajo de intervención en la Galería Arte Único, una galería que existía aquí en la Avenida Arce. Se me encargó hacer toda la parte de la remodelación interna de esa galería y a Roberto se le encargó hacer el acceso a ese centro de arte. Lo que hizo Roberto fue hacer una sucesión de columnas de sección circular que estaban enmarcando el ingreso con los colores básicos de todo el espectro de los colores básicos. Y esos colores son los mismos que utiliza en su obra de los ataúdes. Entonces, las columnas estaban coloridas en ese sentido y eso te marcaba el ingreso a la galería, ¿no? La Galería Arte Único. Y un tercer punto de la incidencia del polímata Roberto Valcárcel en la arquitectura fue una charla muy importante que dio en un congreso de arquitectos. Ahí planteaba que los edificios deberían ser soportes, deberían ser como unos soportes que tendrían que adecuarse a los cambios que constantemente hace la sociedad paceña, una cosa que ahora es común
en el discurso del pensamiento postmoderno. Ese soporte del edificio debería servir para todo, para letreros, para tal estilo, para tal otro estilo, debería cambiar y que no debería tener la obra de arquitectura ningún carácter unitario, porque ese carácter unitario que responde al pensamiento rector de un profesional, eso corresponde al siglo XX. Se supone que esa arquitectura que todavía sigue perviviendo en el espíritu de los estudiantes y de la mayoría de los profesionales es que tu obra no debe cambiar, no debe variar, debe mantenerse por siempre de los siglos y los siglos. Amén. Pero no, esta sociedad es tan voluble, tan cambiante, que no existe la posibilidad de que puedas resistir con una obra, a no ser que sea tu propia casa. Incluso así, una vez de que te mueras, te la van a cambiar, es lo más probable. Como no existen instantes para congelar la obra arquitectónica de cualquier arquitecto, lo mejor que uno puede hacer, decía Roberto, es hacer un edificio portante que reciba absolutamente todo. Y si quiere tener un remate postmoderno, que si quiere tener abajo tal detalle o tal detalle, o el letrero, etcétera, etcétera. Todos los edificios están llenos de gigantografías también. Y fue importantísima esa charla porque realmente estaba permitiendo la apertura de muchas alternativas sobre la arquitectura. Y a raíz de esa charla fue que desarrollé un edificio que tenía la posibilidad de colgar sus letreros en la misma fachada. Es decir, esa fue, digamos, partes de esa beta arquitectónica que reconozco en la obra de Roberto, ¿no? Aparte de ello, ya en términos de lo que puede ser obra pictórica, Roberto tenía una serie de cuadros. La serie de cuadros era, tomaba fotografías de un recorrido que hacía normalmente hacia la Titicaca, identificaba que hay varias casas rurales que tenían las fachadas como caritas. Había los ojitos, la nariz y la boca, etc. Entonces, él realizó muchas de esas pinturas. En algún momento las vamos a poner para conocimiento de todos. Entonces, eran casitas con rostros humanos. Sin querer queriendo, en la sabiduría popular rural se establecían esos criterios de hacer una morfología con forma de rostro humano. Tuvo la brillantez de leer eso y todas esas obras pictóricas que estaban resueltas sobre las bases fotográficas estaban desarrolladas en ese sentido, ¿no? Tuvo esos acercamientos a la arquitectura, pero básicamente él estaba en un pensamiento libre, obviamente no tenía ninguna intención de soportar ideas que son conducentes, porque la maldición de pertenecer al rubro del arte utilitario, que es la arquitectura, es tremenda, porque uno tiene un espíritu libertario, uno tiene realmente unas ganas de formular muchas cosas más y diferentes, pero como estamos educados y conducidos en un canal de dirección, debemos estar constriñendo todas nuestras posibilidades creativas y artísticas en ese sentido. Él tuvo la fortuna de poder hacer lo que quería en términos de esa arquitectura, porque no se prendió por entero al oficio de la arquitectura y estaba más bien en el mundo del arte que tangencialmente en algún momento hacía arquitectura. Lo mismo ocurre con su gran colega y gran amigo Gastón Ugalde, que de tiempo en tiempo se asoma a la arquitectura para divertirse con ella y no para sufrir como las arquitectas y arquitectos en el trabajo profesional de todos los días, ¿no? No sé, Renzo, te hago una pregunta, Renzo. ¿Está ya conectado Gastón? Me parece que sí, pero seguramente debe ser iPhone, ¿no? Si es que se corresponde. Ya está, entonces, Gastón, buenos días. Bienvenido. Hola, Gastón. Hola, ¿qué dices? Hola, ¿cómo va? ¿Qué dices, Gastón? Gracias por ingresar a la reunión. Bueno, tú sabes que no soy muy de estas cosas, pero tratándose de ti y de Roberto, hermano, aquí estoy. Muchas gracias, Gastón. Ya. Te voy a hacer unas preguntas para que las personas que están en la reunión
cerca de un centenar, sepa más de él y de ti también. ¿Cuándo lo conociste a Roberto? Uy, eso. Bueno, temprano en los 70s. Apenas volvió de Alemania. Yo había vuelto de Norteamérica el 74 y él, si no me equivoco, volvió el 76, 77. Bueno, inmediatamente que él apareció en escena, no apareció en escena, sino lo descubrimos en los alrededores porque a través del Centro de Comunicaciones Artes que había fundado con varios artistas, poetas y escritores, Roberto se acopló a varias intervenciones y a varios performances y trabajos que estábamos realizando con ese grupo, justamente en espacios abiertos. Y ahí es donde verdaderamente tuvimos un primer encuentro y un primer acercamiento como artistas, como poder trabajar juntos. Inmediatamente sucedió una comunicación muy honesta, muy veraz, nada académica, nada intelectual, más de propuestas e ideas prácticas que las llevamos a cabo con bastante éxito en esas décadas. Roberto tenía el privilegio y la magia de poder seducir a estudiantes, artistas jóvenes, a través de su palabra muy pedagógica. Tú sabes que los paseños lo perdimos mucho cuando se fue a Santa Cruz. Perdimos un gran pedagogo y Santa Cruz ganó un gran artista, un gran arquitecto, un gran pedagogo que dejó verdaderamente una huella intensa en Santa Cruz, y aquí en La Paz se lo extrañó mucho. Personalmente, con Roberto te puedo contar una anécdota que se me acaba de venir a la cabeza. Es que en las conversaciones siempre hemos querido conquistar el planeta. Tú sabes que el arte boliviano siempre ha estado tan encerrado como el mar, y tratamos de exportar nuestro arte y tratar de salir fuera. Y un día de eso se nos ocurrió ir a conquistar Miami, que Miami se estaba convirtiendo ya en un cambio cultural, estructural, arquitectónico, geográfico, de importancia, porque el arte con la corriente del Pacífico y la corriente del Atlántico, nosotros también estábamos muy encerrados. Argentina y Brasil comunicándose con Europa, Chile, Perú, Colombia, a través del Pacífico con Norteamérica, y nosotros siempre encerrados. Entonces se nos ocurrió ir a abrir una galería de arte en Miami, y alquilamos un espacio en Lincoln Road con bastante intuición, que ahora, entiendes, tener una galería en Miami, en Lincoln Road, es prohibitivo porque todos los espacios te cuestan, si no $100,000 o un poco más al mes, son de difícil acceso. Tuvimos la experiencia por corto tiempo porque Roberto no logró lograr lo que habíamos pensado, entrar a enseñar arte y arquitectura en alguna universidad norteamericana en el estado de la Florida. Y yo tuve la llamada de mi hermano, que se enfermó de cáncer, para darle un trasplante de médula, y un poco por esas razones el proyecto ese se frustró y volvimos a Bolivia. Él en ese entonces decidió volver a Santa Cruz,
y yo me quedé en La Paz. Bueno, por suerte, porque tú sabes lo paseño que soy y vivir en otro lado no podría. En otra oportunidad también con Roberto para hablarte de acercamientos personales, fue cuando fuimos con una gran exposición a la Bienal de Sao Paulo, con una producción muy grande. Alquilamos un garaje en Sopocachi y nos entregamos al trabajo de producir unas treintena de obras de escala mayor sobre la represión y la violencia en Latinoamérica. Y viajamos, apenas. Viajamos por tierra hasta Santa Cruz y de Santa Cruz tomamos un avión a Sao Paulo y el montaje lo hicimos personalmente y fue una experiencia que nos unió mucho, la verdad. Y unos 4 años después decidimos ir a una segunda bienal en Sao Paulo, esta vez con experiencia. Viajamos con nuestros maletines, en realidad, con un sleeping bag y un maletín. Y nos apoderamos de la Bienal, del edificio de la Bienal. Para tener un ejemplo de la escala, es como el Chuquiago Marca, acá en La Paz, bueno, salvando distancias arquitectónicas y de espacio. Y acampamos dentro de la Bienal durante una semana, cada uno montando su propia instalación, sus propias obras. Dormíamos y comíamos en la Bienal, y esas son, por ejemplo, facetas que de Roberto que muy pocos conocen, porque también tenía un espíritu de artista aventurero, entregado, creativo, práctico y exitoso. Verdaderamente eso me acercó mucho a él, a su pensamiento, a su comportamiento como ser humano, un ser excepcional que todos los que han conocido saben lo cautivante que era con su presencia y su palabra. Y eso también contribuyó a que trabajemos en forma colectiva con Roberto, con varios estudiantes de arquitectura, de arte, en acciones, intervenciones y producciones, tanto en la ciudad de La Paz como en las zonas rurales, donde él siempre no se gastaba que era fotógrafo, pero era un excelente fotógrafo. Registrábamos imágenes, hacíamos puesta de escenas escenográficas de hombres colgados, de hombres amarrados, de hombres transformados, de personajes. Tomábamos las fotografías y esas las convertíamos en pinturas, grabados. Roberto era un excepcional grabador, manejaba la serigrafía con una disciplina muy rigurosa, que en eso nos diferenciábamos mucho. Yo soy muy desordenado, muy más práctico, él era muy disciplinado, trabajaba al milímetro, y eso también me acercó a que lo conociera en su hogar, con su padre, su madre, su hermana, y él también se acercó mucho a mi familia y veía en la forma ordenada en la que él trabajaba en su propio estudio, con una peculiaridad tan
impresionante que, por ejemplo, no sé si todavía continuó estos últimos años, pero mantenía un diario de lo que hacía en el día con las horas. Tú le podías pedir qué habías hecho en 1982, a las 12 sacaba el diario y te miraba la nota y te contaba exactamente qué había hecho ese día a las 12 a mediodía. Esas cosas me enseñaron un poco a ser más ordenado, porque su filosofía era, si eres ordenado no pierdes el tiempo. Yo sigo perdiendo el tiempo. Eso te podría decir como algunas pequeñas anécdotas. Gracias, Gastón. Te voy a preguntar y te voy a combinar delante de todos. ¿Vas a colaborar con algunos grupos que vamos a hacer esta ocupación experimental en la Facultad de Arquitectura en el edificio en homenaje a Roberto? ¿Nos vas a colaborar? ¿Cuándo es esto y dónde? La próxima semana en el mismo edificio de la facultad, ahí en la calle Conchitas, esquina Héroes del Acre. Oh, me acuerdo, me invitaste alguna vez a hacer algo ahí, ¿no? Sí. Esta vez sí, estamos... no, con todo gusto. Ah, qué bien, entonces. Con todo gusto, será pues algo, ya sabes, a mi juego me llamaron. Sí, pero no hay que hacer destrozos a la infraestructura. De todas maneras, muchos estudiantes se quieren conocer. Hay que portarse mal, ¿no? Claro, nos vamos a portar mal. De acuerdo. Bueno. Te agradezco, Gastón, por todas las presiones. Ya te vamos a convocar para estar en vivo y en directo allá en la facultad. Ok, viva el arte. El arte no ha muerto. Que viva. Viva. Chao, Gastón. Gracias. Chao. Eso es, Leonor. Esa fue una apertura a la experiencia, a la ocupación experimental. ¿Quisieras hacer mayores comentarios o solicitar algo más? No, excelente, Carlos. Creo que tener también otra mirada de sus propios colegas, de sus amigos con los que ha trabajado, siempre nos abre un poco más la perspectiva, ¿no? Y creo que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, estamos esperando justamente a Claudio Vargas, que ingrese ahora, que va a hablar desde Microarquitectura. Y Renzo, no sé si es posible, está intentando, pero estamos justo al límite. Creo que si le podemos dar el espacio, por favor. Mientras tanto, voy leyendo un poco su trabajo, ¿no? Microarquitectura está dirigido justamente por Claudio Vargas, que es parte de MicoArt Gallery, que la mayoría de nosotros conocemos. Es un movimiento independiente, contemporáneo. Es una galería de arte dedicada a la promoción de artistas emergentes, realización de actividades y exposiciones artísticas. Entonces creo que va a ser muy interesante poder trabajar también con este colectivo. Se encuentra dentro de Microarquitectura, que elabora proyectos urbano-arquitectónicos con una visión dentro del desarrollo del medio ambiente y el hábitat, priorizando condicionantes económicas, culturales, tecnológicas de los sitios. Entonces creo que también nos va a aportar muchísimo en ese ámbito. Presentaron varios proyectos como, sobre todo en este último tiempo, en este calendario, tuvieron Rostro Petrificado de la Naturaleza, por Micotim, Dimensión Ritual de la Arquitectura de la Ciudad del Alto, con Tatiana Montaño, Pensar con las Manos, Mauricio Castillo, ADN, DNA, con Renzo Borja, Espacio Público, Uso y Apropiación Ciudadana, con Andrés Kulgis y Claudio Vargas, y también han participado en FocoArt versión 2021, donde justamente con MicoArt Gallery, Armin Kulgis, Leo Calizaya, Tizi Jiménez, Salvador Saavedra, Camila Ticona, Claudio Vargas, trabajaron transmutación urbana en el pasaje Kulgis, que ganó el primer lugar en el concurso. Entonces, claramente nos está demostrando también que ese trabajo colectivo nos puede llevar a tener buenos resultados, ¿no? Ya dejemos de pensar en individualidades, sino trabajar de manera colectiva.
Entonces quisiera dar la bienvenida para que pueda proceder a su charla. Claudio, no sé si ya estás. Creo que todavía no. Ya he revisado y no sé si puedes escribirle por favor, a ver si puede volver a intentar. Claro, ahora mismo le digo. Renzo, tal vez compartir o poner como fondo el calendario o el video que ha generado bastante expectativa mientras me comunico con él. Por De acuerdo, de acuerdo. Aprovechamos de respirar un minutito entonces hasta que ya se pueda sumar Claudio. mientras me comunico con él. Buenos días. Aprovechamos de respirar un minutito entonces. Buen día, Claudio. Buenos días, ¿se me puede escuchar? Disculpen. Sí, adelante, por favor. Ya hemos hecho la presentación del colectivo, entonces puedes continuar. Adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias. Denme un momentito que en un momento comparto la pantalla. Muy bien. ¿Me podrían confirmar si es que se ve la pantalla, por favor? Ya se ve. Ya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a los arquitectos presentes. Mi nombre es Claudio Vargas. Yo soy buenos días. Yo soy en este momento el director de la parte de arquitectura en la Galería de Mico. Entonces, lo que voy a exponerles hoy día, jóvenes estudiantes, arquitectos presentes, es el proyecto de transmutación urbana que tuvimos en el pasaje Culquis y que vamos a tener, ¿no? Bueno, ¿qué es el proyecto de transmutación urbana? Es un proyecto que fue un concurso de lo que es el POCUAR, que se ganó, Mico como tal ganó el concurso y nos va a permitir la realización de los murales, ¿no? Les voy a explicar más adelante un poco más a detalle. Primero quisiera mostrar la ubicación geográfica del proyecto, ¿no? Bueno, Mico como tal, el proyecto se va a realizar en el pasaje Culquis, que es donde se encuentra Mico, ¿no? Y tenemos lo que es aquí un mapa que, digamos, puede indicar los elementos, en este caso centros artísticos, que son de más importancia, ¿no? Como el MNA, el Museo Nacional del Arte, el Museo de Etnografía y Folclore, el Etno, la Plaza Murillo, que dentro de todo esto, Mico Art Gallery está dentro del casco viejo, por decirlo así, para recuperar un poco de lo que es el patrimonio, ¿no? ¿Cuál era el propósito y la argumentación del proyecto? Sobre todo es viralizar, mostrar el trabajo de los jóvenes artistas emergentes que están introduciéndose a veces desde la arquitectura, que logran introducirse, pero de cierto un otro modo no lo consiguen. Entonces, era con el trabajo de los artistas que están emergiendo, más la obra que vamos a tener, digamos, de la mano de obra boliviana, podamos, digamos, sacar proyectos de transformación urbana en general, cambios, intervenciones artísticas urbanas y todo lo que es dentro de eso, ¿no? Voy a presentarles lo que son los objetivos que se tenía como tal. Bueno, el primer objetivo era continuar la transmutación del pasaje Culquis, es incorporando murales que relaten la historia del lugar paseño. A través que nosotros vamos a poder plasmar estos murales y lo que son las pinturas, el objetivo siempre era, digamos, tener un poco de la identidad del contexto paseño. En un momento les voy a explicar un poquito de historia de lo que fue el pasaje.
Pero bueno, como un objetivo específico, primero era, como les había comentado anteriormente, viralizar el trabajo de los muralistas emergentes, que hay muchos jóvenes, nosotros que hemos estado en contacto y en vínculo últimamente con esos muralistas, que no se los tomaba en cuenta, ¿no? Siempre su trabajo era un poco, por decirlo así, apacado, ¿no? Es que ese a veces el concepto que de mural o de graffiti que se tiene en la ciudad, ¿no? Como objetivo 2 era, específico 2, era plasmar gráficamente la historia del pasaje. El pasaje de Gulgis como tal tiene una historia que se remonta desde el siglo XVI, que se las voy a comentar en un momento, y esa historia, digamos, pretendemos plasmar desde un punto de vista artístico, arquitectónico, lo que va a ser el proyecto. Y como objetivo específico 3 era obviamente darle, digamos, una documentación, esto para mostrar y documentar el trabajo de los artistas que van a participar. Em, ¿Cuáles son los resultados específicos, ¿no? Como ya les había mostrado, era mostrar, dar crédito en este caso a lo que son los artistas o estudiantes igual para el proyecto de transformación urbana del pasaje Culgis. Se está haciendo una convocatoria en sí abierta a personas que quieran, digamos, participar, ya sean estudiantes o artistas profesionales o no, siempre y cuando darles el reconocimiento, ¿no? Que a veces, en este caso, a los arquitectos, a los artistas, no tienen este reconocimiento, que a veces es una actitud un poco incómoda, ¿no? Eh, el resultado era de que, como les había mostrado, que refleje un proceso un poco repitiendo, ¿no? Mostrar la historia y el otro es el registro fotográfico. Voy a mostrarles ahora sí un poco cómo es el pasaje Culgis. Este es un poco del diagnóstico. Como les había mostrado, el pasaje Culgis se encuentra en la calle Genaro San Ginés, pero nos remontándonos a tiempos anteriores, más que todo, como les decía, por el siglo XVI, en casi toda la cuadra lo que se encontraba era el claustro de las concepcionistas, ¿no? Donde estaban las monjitas. Entonces, una vez que el claustro, digamos, se fue movido a lo que es ahora que están en la parte de Miraflores, todos los vestigios y todos los elementos que eran del claustro en ese tiempo, se lo trasladaron, los meses después, lo trasladaron a lo que es el Tambo Piquincho, ¿no? Y algo muy importante es de que aún hay poco de estos vestigios en lo que es el pasaje Culgis como tal, como se puede ver en la imagen, ¿no? Y esta es una continuación, les quisiera mostrar en esta fotografía. Esta es una continuación de los pocos elementos que tuvo, ¿no? El pasaje, que bueno, en ese tiempo se encontró este muro de piedra tallado con estuco y pues, se le tuvo que hacer esta restauración, ¿no? De lo que es estos elementos para darnos cuenta en sí cómo algunos de estos elementos más históricos que han sido barrocos republicanos, no sé, han sido muy descuidados, hasta estaban siendo ya, por decirlo así, tapados, ¿no? De nuestra historia. Bueno, como mostrarles nuevamente, ¿no? Cómo quedó, digamos, el muro. Otro punto muy importante es el Señor del Gran Poder, pero hablando así de lo que es el Cristo de tres cabezas. El Cristo de tres cabezas era el cuadro original, ¿no? Del Gran Poder, que en ese tiempo lo trajo una monjita acá al convento como voto. Pero bueno, ya después se le consideró que tener un Cristo de tres cabezas era algo, por decirlo así, impuro, no sé, una blasfemia, ¿no? Entonces se lo tapó. Actualmente este cuadro, que solamente tiene un rostro, está en la iglesia del Gran Poder, que es el cuadro que podemos apreciar, ¿no? Cuando se visita dicha iglesia. Entonces, tomando estos dos elementos, uno así de tener lo que era el claustro de las concepcionistas y haber tenido un elemento, una obra de arte como es el Cristo de tres cabezas en el pasaje, nosotros estamos tomando en cuenta y vamos a tomar en cuenta estos dos elementos para el plasmado en sí de lo que es los murales, no usando la simbología o elementos apropiados que sean, digamos, identificar lo que es la cultura local, sobre todo. Este es un diagnóstico esto es un plano para que puedan ver lo que es toda esta mancha que está así de plomo, es el pasaje Fulgis. Y bueno, más arriba ya está nuestro estudio de Mico. Entonces, se tienen esas dos fachadas que se las voy a mostrar en los diapositivas siguientes, que es la fachada norte y la fachada sur, ¿no?
Este es el diagnóstico que se podría decir actual, ya sufrió algunas modificaciones de dónde se plasmarían estos murales. Como les había comentado, Mico ganó el concurso del Foco Art, que la propuesta que hicimos nosotros como arquitectos y artistas también era poder, digamos, plasmar los dos murales ambos lado a lado, al frente, perdón. ¿Y esto cuál es el propósito en sí? El pasaje Culgis es un pasaje cultural, entonces queremos fortalecer de lo que es un pasaje cultural, porque antes este pasaje como tal, después que se llevó el convento y todos los elementos que quedaban, se volvió, de no tener un buen uso, fue muy peligroso, habían muchos, digamos, bares clandestinos y otros, que mañana Salvador, igual que va a dar una charla un poco de la historia, les va a comentar, pero mostrarles un poco cómo ha sufrido esas transformaciones, ¿no? Y esto es más un poco de lo que es un poco, algo más técnico, ¿no? Las alturas y todo. ¿Cuáles eran las tareas más importantes? A través que una vez nosotros tengamos los murales, en este caso, ¿no? Que se plasmen con esta identidad que le queremos dar, es ya colocar mobiliarios urbanos, ya desde un punto de vista más de arquitecto, ¿no? Donde con materiales reciclables habíamos pensado fabricar más mobiliarios urbanos con palets, ¿no? Bueno, un poco les quisiera mostrar lo que sería el fotomontaje, una aproximación visual a lo que es el proyecto del pasaje. Bueno, esta es una imagen más de la fachada sur que se puede apreciar. Esta es una imagen ya de la fachada sur igual también, donde aquí arriba en esta imagen tenemos el estudio de Mico, ¿no? Entonces, vemos evidentemente, digamos, el cambio que ha tenido, digamos, ya con las imágenes anteriores que le mostraba, que es otra fachada. Aún estamos, digamos, en el proceso de elaboración de lo que son, digamos, el diseño en sí de los murales, pero algo muy importante, digamos, es el destacar lo que es el elemento del Cristo del Gran Poder, ¿no? El Cristo de tres cabezas, como era originalmente. Y más un poco ya para finalizar esta parte de la exposición y entrar a las conclusiones, estas movidas artísticas que se hacen provocan, por decirlo así, e invitan a otros artistas a asomarse, ¿no? Cuando se está realizando en este momento se están realizando ya los murales, estamos en el proceso de plasmar ya el diseño. Muchos artistas, hemos encontrado arquitectos y todo, digamos, movimiento, hasta ingenieros, biólogos, no sé, que se aproximaban a preguntar y querer ser partícipes. Entonces, ¿cómo inyectando, haciendo este tipo de acupuntura urbana, llamamos uno el interés no solamente de nuestro medio de arquitectos ni artistas, sino de otras carreras de la sociedad en general, ¿no? Bueno, aquí un poco más de las imágenes. Este es el inicio del mural que lo está realizando Leo Carizaya. Aquí igual con la ayuda de Tizi Jiménez. Bueno, mostrarles un poquito de ya. ¿Cuál es esa diferencia? Si recuerdan que les había mostrado unas imágenes de cómo era el pasaje, ¿no? Una fotografía más de fachada y cómo ya está sufriendo estos cambios. Y bueno, ya con esto, un poco más para cerrar, quisiera mostrar estos cuatro puntos que me parecen muy importantes, ¿no? Que es la distribución y la valor geográfica, inclusión de artistas emergentes, revalorización del casco viejo, acupuntura urbana, activación en el centro, turismo de arte en el centro, periferias colindantes y vacíos urbanos. ¿Cómo con estas intervenciones podemos, digamos, ir subsanando cada uno de estos vacíos o huecos, ¿no? La innovación y la creatividad, lo que es el espacio de transformación artística será lo primero en la ciudad, ¿no? Darle enfoque, así que sean de los primeros elementos, ya cuando el pasaje Culgis esté con los murales y con los mobiliarios que queremos implementar, si, como les había dicho, se convierten en corredores culturales, ¿ya? Y pasajes también. Y a la vez son de los pocos y los primeros elementos que van a estar situados, así como pasaje cultural, que se hagan actividades dentro, ¿no? Y paralelamente a lo que es el proceso de los murales, se tienen ferias de arte contemporáneo. En esta parte, iniciando, así por decirlo, porque hemos iniciado recién con lo de las ferias. Igual se aproximan muchos jóvenes, en sí, de todas las artes, ¿no? A querer plasmar y
inquietud que tienen hoy en día, más que todo los jóvenes artistas, de poder mostrar, viralizar y que se valore el trabajo. Y es por eso que viene el punto 3 de lo que es la variedad y la pertinencia, de que cómo a través de diferentes artistas que pueden tener diferentes pensamientos, y eso es totalmente aceptable, así como la arquitectura, eh, podemos sacar un producto, un fruto totalmente diferente y nuevo desde el arte contemporáneo, ¿no? Y más que todo, el último punto como trabajo con los grupos vulnerables era de que este gremio que se tiene con los artistas pueda crecer más allá de no solamente los cánones que se tienen marcados, ¿no? De lo que es dentro del arte acá, ¿no? Y bueno, como conclusiones más que todo, sería cómo en este caso se puede intervenir como arquitecto, ¿no? O como artista, o ambos, no sé, como desde fotógrafo incluso, en espacios donde que han tenido un valor muy histórico de lo que es, digamos, el patrimonio, que después al paso del tiempo han sido descuidados y cómo se pueden recuperarlos, ¿no? Cómo se puede, digamos, ir inyectando, como decimos acá en Nico, que el arte cura el espacio, ¿no? Entonces, y mostrar, como les he dicho, documentar y todo, tener ese realce que tienen, dar la oportunidad que a veces no se los ha tenido, como el otro día que yo fui justo a la exposición que se tuvo en el MNA de tributo a Valcárcel. Bueno, el profesor Ortuño decía que en ese tiempo los jóvenes querían, pero a veces se ponían muchas, por decirlo así, barreras más de un estructuramiento más lineal, es decir, yo soy, digamos, el artista y los demás tienen que obedecerme. Tratamos de romper eso, más que todo, tratamos de tener algo más lineal, más horizontal en cuestión del el trabajo y el involucramiento con los artistas, ¿no? Entonces, como les decía nuevamente y les repito, perdón por ser tan berrinchudo, cómo podemos sanar el espacio, estos vacíos, a través del arte contemporáneo y plasmar la obra de estos artistas en elementos o hitos que van a ser muy importantes ya en la ciudad de La Paz como tal. Bueno, hasta aquí sería mi charla. Muchas gracias por la atención. Nosotros somos Nico, yo me llamo Claudio. Siempre estamos igual nosotros acá con las propuestas y todo, y con las actividades, dándole esta importancia a los jóvenes artistas, ¿no? Claudio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, por presentarnos y compartir sobre todo esta experiencia que creo que es clave de transmutación y también de acupuntura urbana, como hacías mención. Muy interesante el trabajo. Y bien, en ese sentido, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Les escuchamos. Creo que hemos cerrado o si no, estaríamos ya prácticamente cerrando con éxito esta primera sesión, que hemos tenido realmente invitados de lujo. Les agradezco mucho. Mañana les recuerdo, voy a en un momento compartir mi pantalla. Mañana les recuerdo que tenemos la actividad, bueno, está ya en la página, ¿no? Pero voy a compartir ahora mientras va cargando. Mañana tenemos el conversatorio a las 9 de la mañana con Iván Cáceres y también con Mico Art, en este caso, para ver las propuestas artísticas. ¿Me confirman si se está compartiendo? Sí, sí, estamos viéndole. Súper. Bueno, entonces esa es la agenda para mañana, así que aportarnos mal. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Agradecer nuevamente a todos los docentes, a los auxiliares, a los invitados que hemos tenido, que nos están acompañando en este proceso. Y claro que sí, a los estudiantes que van a formar parte de todas estas actividades. Muchas gracias y dejo el video de cierre antes de concluir. Saludos. ¿Me permites una cosita? Dale, claro que sí. Justamente para recordar que la dinámica de esta semana y de estos días que vamos a trabajar, como bien lo decía el Arquivilla Gómez, aparte de que seguramente va a ser una experiencia divertida el poder ocupar la facultad, el poder de manera organizada en grupos algún rato visitar, conocerlo al mismo Gastón Ugalde, que seguramente para los estudiantes va a ser una experiencia realmente interesante. Aparte de eso y de todo lo atractivo, el rigor que implica este trabajo que nos hemos decidido hacer en conjunto es organizarnos y trabajar justamente por grupos. Y eso empieza por empezar a tener reflexiones, inquietudes.
por una parte, conocer la obra de Roberto Valcárcel. Todos los grupos ya tienen a disposición algún material que les hemos pasado. Es importante que todos lo revisen. Hemos pasado algunos documentos entre PDF y algunos videos para que podamos empaparnos. Estos días tiene que ser un pretexto de conocer la obra de Roberto, de conocer el pensamiento de Roberto, que tiene que ver mucho con la educación, con la creatividad, con la relación del arte, con la arquitectura, con la vida en general. Entonces, para lo que sea que vayamos a hacer por cada grupo, es bien importante que todos ustedes, estudiantes especialmente, profundicen un poco en ese material y ya nomás se reúnan de tal manera que incluso desde hoy mismo empiecen a trabajar en equipos, ya poniéndose en contacto con cada uno de sus tutores para ir lanzando ideas, de tal manera que toda esta semana sea un caldo de cultivo y la siguiente, que ya vamos a hacer la intervención como tal, pues hayan buenas ideas y demás, ¿ya? Entonces, eso nomás quería complementar, Leo, y seguramente nos reencontramos mañana con más presentaciones y con ya ir avanzando las ideas. Un abrazo a todos, que estén muy bien.